Hola, en este video realizaremos las páginas 6 y 7 del cuaderno de actividades de geografía de sexto grado. La primera indicación que se nos da en la página 6 es leer un texto y a partir de él responder las dos preguntas que nos realizan. Vamos a leer el texto. ¿Desde cuándo el hombre habita los distintos continentes? Toumal Sahelanthropus chandensis es el nombre de un homínido, antecesor que caminó erguido en dos extremidades, descubierto en Chad, en el continente africano, con antigüedad de 7 millones de años. En Georgia, Asia, se halló un cráneo de 1.8 millones de años. El fósil más antiguo conocido en Europa Occidental, localizado al norte de España, es de 1.2 millones de años atrás. El Homo sapiens apareció en África hace unos 200.000 años. En Oceanía, el hombre más antiguo es el hombre de Mungo de unos 45.000 años hallado en Australia. Este texto es una adaptación de una consulta que se realizó el 20 de junio de 2019. Ok, ahora que hemos leído el texto, responderemos las preguntas siguientes. ¿En qué continentes se han hallado evidencias de los antecesores del ser humano? ¿Qué continentes no se mencionan en el texto? Ok, te invito a que pongas pausa y respondas estas preguntas con base en la información que leímos. Vuelvo en un momento para verificar las respuestas. Ahora revisaremos nuestras respuestas. Nos menciona, ¿en qué continente se han hallado evidencias de los antecesores del ser humano? Como pudiste leer en la imagen, nos menciona Chad, que es del continente africano, Georgia, que está ubicado en Asia, Europa Occidental y Oceanía. Por lo tanto, son 4 los continentes que se nos mencionan en el texto. Al saber que son 6 los continentes que hay en el mundo y haberse mencionado estos 4, los continentes que no se mencionan son América y Antártida. Recuerda que se considera que América fue el último continente en ser poblado y en la Antártida las condiciones climáticas no permiten que existan poblaciones. Ahora vayamos a la siguiente actividad. Nos dice, consulta los mapas del Atlas de Geografía del Mundo, páginas 29 a 35 y realiza lo que se pide en la página siguiente. En este momento te invito a que busques tu Atlas de Geografía de quinto grado en las páginas que ya mencionamos, que son la 29 a la 35. En cada uno encontrarás los distintos límites naturales que se encuentran entre los continentes. Una vez que lo hayas revisado, podrás notar lo siguiente. Vas a identificar y escribir en el mapa los nombres de los rasgos naturales que dividen a los continentes. Inciso A, Europa y Asia. Inciso B, Europa y África. Inciso C, África y Asia. Inciso D, América con Europa y África. E inciso E, la Antártida con el resto de los continentes. Una vez que hayas escrito el nombre de los rasgos naturales que dividen a los continentes, deberás corroborarlos en tu libro. Una vez que has revisado tu libro, podrás encontrar lo siguiente. Te darás cuenta que en el inciso A nos pide identificar los rasgos naturales que dividen a Europa y Asia. Es decir, los elementos naturales que se encuentran en la parte que te señalo. En esa parte podrás encontrar los montes Urales. Ese sería el recurso natural que divide a Europa de Asia. Posteriormente nos solicita identificar los recursos naturales que dividen a Europa de África, es decir, en la parte que te estoy señalando de color azul. Y los recursos que las dividen son el Estrecho de Gibraltar y el Mar Mediterráneo. A continuación, en el inciso C, nos solicita identificar lo que divide África y Asia, es decir, lo que se encuentra entre esta parte que te estoy señalando de color verde. Y los recursos naturales que dividen esos continentes son el Mar Rojo, el Canal de Suez y el Estrecho de Bab al-Mandeb.
En el inciso D nos solicita ahora identificar la división entre América con Europa y África. Es decir, ¿qué recursos naturales son los que se encuentran en esta parte, que dividen América de África y Europa, como se mencionó? Y sería el océano Atlántico el que los dividiría. Y por último, nos solicita identificar lo que divide Antártida del resto de los continentes, es decir, todo lo que hay en la parte que te señalo de color negro, y sería el océano Antártico. Recuerda que los límites entre continentes en muchas ocasiones son recursos naturales o las fronteras impuestas por políticas gubernamentales. También recuerda que es importante saber que son 6 los continentes que tenemos a lo largo del mundo: América, África, Europa, Asia, Oceanía y la Antártida. Una de las características de Antártida es que no cuenta con población, ya que las condiciones climáticas no lo permiten. Ahora pasemos a la página 7 y nos solicita investigar y completar el esquema con los componentes que definen las divisiones continentales y regionales. Esto lo puedes consultar en las páginas 12 a 16 de tu libro y la página 69 del Atlas de Geografía del Mundo. Presta mucha atención a lo que se te solicita en este esquema. Nos indica que la Tierra está dividida en continentes y regiones. Recuerda, son 6 continentes. Estos continentes se dividen mediante diversos componentes, tal cual los culturales, los componentes políticos, los componentes económicos, los componentes sociales y los componentes naturales. Y a continuación deberás poner diferentes ejemplos de ese tipo de componentes. Vamos entonces a resolver la actividad para que puedas identificarlos. Ahora veamos. Como ya mencionamos, la Tierra está dividida en continentes y regiones, y estos a su vez se dividen en diversos componentes. Hablemos de los componentes naturales. Los componentes naturales son todos aquellos que impone la naturaleza. Por ejemplo, el clima, el relieve, la vegetación, la fauna y los ríos. Es decir, todos los elementos que pueden servir como frontera para dividir algún territorio. Veamos ahora los componentes sociales. Los componentes sociales se refieren a la estructura de la población de un espacio determinado, es decir, a sus características demográficas, la cantidad de población, la localización, concentración, distribución, crecimiento, etc. Ejemplos de componentes sociales serían, como ya mencionamos, la cantidad de población, los grupos en que se divide, los movimientos migratorios, etc. Recuerda, todo ello basado en la organización social. Ahora veamos cuáles son los componentes económicos. Los componentes económicos son aquellos frutos de la interrelación entre los componentes naturales y los sociales, es decir, la actividad de la transformación de la materia llevada a cabo por las sociedades humanas y el impacto que ésta tiene sobre el espacio geográfico. ¿A qué se refiere? Bueno, este componente se refiere a todas las actividades económicas que se realizan. Por ejemplo, tener regiones agrícolas en un país, tener regiones ganaderas o industriales, es decir, la transformación de los componentes naturales mediante la sociedad para de esta forma obtener ingresos económicos. Ahora pasemos a los componentes políticos. Los componentes políticos son las instancias que le dan orden a un territorio, estando conformados por las divisiones político-territoriales y las edificaciones que representan el poder político en los territorios. Estos componentes varían de país en país. Recuerda que no todos los gobiernos tienen las mismas instancias. En este caso, ejemplos de componentes políticos serían las fronteras entre países y las políticas gubernamentales.
Y una vez más te reitero, recuerda que cada uno de los países generalmente tiene su propia organización. Por último, los componentes culturales son el conjunto de prácticas, formas de expresión sociales, artísticas y políticas, tradiciones, costumbres y regionalismos que caracterizan a una sociedad y la distinguen de otras. Por ejemplo, los grupos lingüísticos que existen a lo largo de nuestro país, las religiones, los grupos étnicos y la gastronomía. Recuerda que la gastronomía es precisamente el conjunto de platillos típicos que existen en una región o país. Por último, observa en el Atlas de Geografía del Mundo los mapas de las páginas que se indican en esta parte y completa la información. Debes anotar el título del mapa y la explicación del contenido del mismo. Pon pausa al video, busca en el Atlas estas páginas, recuerda anotar el título del mapa y en qué consiste. Vuelvo en un momento para que verifiques tus respuestas. Y aquí tenemos la información. En la página 27, el título del mapa es Placas tectónicas. Y en ese mapa podrás ver la ubicación y límite de las diferentes placas tectónicas, así como sus zonas de convergencia, divergencia y transcurrentes. Ahora, en la página 61, el título del mapa es Regiones naturales del mundo. Y este mapa nos va a servir para ubicar y delimitar las regiones naturales de los continentes. Recuerda que tenemos 5 regiones naturales. Por último, en la página 88 podrás encontrar el mapa titulado Religiones. Ese mapa nos muestra las zonas en el mundo con mayor influencia para cada religión que existe. Y con esta actividad finalizamos las páginas 6 y 7 de nuestro cuaderno de actividades. Espero que este video te haya resultado de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.